Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle vida de los santos. Hoy le voy a hablar de San Juan Evangelista en el año 100. Vamos a pedirle a San Juan Evangelista que ruegue por nosotros para que seamos dóciles a su santa y preciosa voluntad. Vamos a ver qué aprendemos en esta hermosa historia entregada a nuestro Dios, que ojalá nosotros también entreguemos nuestra vida al servicio de nuestro Dios. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan significa Dios es misericordioso. Este apóstol tuvo la inmensa dicha de ser el discípulo amado por Jesús y se ha hecho muy famoso por haber compuesto el cuarto evangelio. Nació en Galilea, era hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el mayor. Su oficio era el de pescador. Parece que fue uno de los dos primeros discípulos de Jesús junto con Andrés. Los dos discípulos eran también discípulos de Juan Bautista. Y un día al escuchar que el Bautista señalaba a Jesús y decía: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", se fueron detrás de él. Jesús se volvió y les dijo: "¿Qué buscan?". Ellos le respondieron: "Señor, ¿dónde habitas?". Y Jesús les dijo: "Vengan y verán". Y se fueron con él. Estuvieron en su compañía toda la tarde, recibiendo sus enseñanzas. Durante toda su vida jamás Juan podrá olvidar el día, la hora y el sitio en que se encontró por primera vez con Jesucristo. Fue el momento más decisivo de su existencia. Juan estaba después un día con su hermano Santiago y con sus amigos Simón y Andrés, remendando las redes a la orilla del lago, cuando pasó Jesús y les dijo: "Vengan conmigo y los haré pescadores de almas". Inmediatamente, dejando a su padre y a su empresa pesquera, se fueron con Cristo a dedicarse para siempre y por completo a extender el reino de Dios. Juan Evangelista hizo parte, junto con Pedro y Santiago, del pequeño grupo de los preferidos que Jesús llevaba a todas partes y que presenciaron sus más grandes milagros. Los tres estuvieron presentes en la transfiguración y presenciaron la resurrección de la hija de Jairo. Los tres presenciaron la agonía de Cristo en el huerto de los Olivos. Junto con Pedro, fue este apóstol encargado por Jesús de prepararle la última cena. Al ver la mamá de Santiago y Juan que Jesús los prefería tanto, y aconsejada por ellos dos, que eran bien orgullosos, se atrevió a pedirle al Señor una gracia muy especial, que cuando él empezara a reinar, nombrara a Juan primer ministro y a Santiago ministro también. Jesús le respondió que el señalar los primeros puestos en el reino de los cielos le correspondía al Padre Celestial y que éstos ya estaban determinados para otros. Los demás apóstoles se indignaron contra estos dos vanidosos, pero Jesús aprovechó aquella ocasión para recordarles que en el reino de los cielos ocuparán los primeros puestos los que se hayan dedicado a prestar servicios humildes a los demás. A Juan y su hermano Santiago les puso Jesús un sobrenombre: hijos del trueno, y esto se debió a que un día fueron los apóstoles a pedir hospedaje en un pueblo de samaritanos que odiaban a los judíos y nadie les quiso proporcionar nada. Entonces estos dos hermanos, que eran violentos,
le propusieron a Jesús que les mandara a aquellos maleducados samaritanos alguno de los rayos que tenía desocupados por allá en las nubes. Jesús tuvo que regañarlos porque no habían comprendido todavía que Él no había venido a hacer daño a ninguno, sino a tratar de salvar a cuantos más pudiera. Más tarde estos dos hermanos, tan vanidosos y malgeniados, cuando reciban el Espíritu Santo, se volverán humildes y sumamente amables y bondadosos. En la última cena tuvo el honor de recostar su cabeza sobre el corazón de Cristo. Juan Evangelista fue el único de los apóstoles que estuvo presente en el Calvario al morir Jesús y recibió de él en sus últimos momentos el más precioso de los regalos. Cristo le encomendó que se encargara de cuidar a la Madre Santísima María como si fuera su propia madre, diciéndole: «He ahí a tu madre», y diciéndole a María: «He ahí a tu hijo». El domingo de la resurrección fue el primero de los apóstoles en llegar al sepulcro vacío de Jesús. Se fue corriendo con Pedro. Al oír la noticia de que el sepulcro estaba vacío, pero como era más joven, corrió a mayor velocidad y llegó primero. Sin embargo, por respeto a Pedro, lo dejó entrar a él primero, y luego entró él también. Vio y creyó que Jesús había resucitado. Después de la resurrección de Cristo, cuando la segunda pesca milagrosa, Juan fue el primero en darse cuenta de que el que estaba en la orilla era Jesús. Luego Pedro le preguntó al Señor, señalándole a Juan: «¿Y este qué será?». Jesús le respondió: «Y si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?». Con esto algunos creyeron que el Señor había anunciado que Juan no moriría, pero lo que anunció fue que se quedaría vivo por bastante tiempo, hasta que el reinado de Cristo se hubiera extendido mucho. Y en efecto, vivió hasta el año 100 y fue el único apóstol al cual no lograron matar los perseguidores. Después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, Juan iba con Pedro un día hacia el templo y un pobre paralítico les pidió limosna. En cambio le dieron la curación instantánea de su enfermedad. Con este milagro se convirtieron 5,000 personas, pero los apóstoles fueron llevados al Tribunal Supremo de los judíos, que les prohibieron hablar de Jesucristo. Pedro y Juan le respondieron: «Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres». Los encarcelaron, pero un ángel llegó y los libertó. Otra vez los pusieron presos y les dieron 39 azotes a cada uno. Ellos salieron muy contentos de haber tenido el honor de sufrir esta afrenta por amor al Señor Jesús, y siguieron predicando por todas partes. Juan, para cumplir el mandato de Jesús en la cruz, se encargó de cuidar a María Santísima como el más cariñoso de los hijos. Con ella se fue a evangelizar a Efeso y la acompañó hasta la hora de su gloriosa muerte. El emperador Domiciano quiso matar al apóstol San Juan y lo hizo echar en una olla de aceite hirviente, pero él salió de allí más joven y más sano de lo que había entrado. Entonces fue desterrado de la isla de Patmos, donde fue escrito el Apocalipsis. Después volvió otra vez a Efeso, donde escribió el Evangelio según San Juan, que es el libro que lo ha hecho tan famoso. Este libro tiene un estilo elevadísimo e impresionante, hermoso, agrada mucho a las almas místicas y ha convertido a muchísimos con su lectura. A San Juan Evangelista lo pintan con una águila al lado, porque es el escritor de la Biblia que se ha elevado
a más grandes alturas de espiritualidad con sus escritos. Ningún otro libro tiene tan elevados pensamientos como en su Evangelio. Dice San Jerónimo que cuando San Juan era ya muy anciano, se hacía llevar a las reuniones de los cristianos y lo único que les decía siempre era esto: hermanos, ámense los unos a otros. Una vez le preguntaron por qué repetía siempre lo mismo y respondió: es que ese es el mandamiento de Jesús. Si lo cumplimos, todo lo demás vendrá por añadidura. San Epifanio dice que San Juan murió en el año 100, a los 94 años de edad. Poco antes había ido a un monte tenebroso a convertir a un discípulo suyo que se había vuelto guerrillero, y lo logró convertir volviéndolo bueno otra vez. Dicen los antiguos escritores que amaba mucho a todos, pero que les tenía especial temor a los herejes, porque ellos con sus errores pierden muchas almas. San Juan Evangelista, consíguenos de Dios la gracia especial de leer con fe y cariño tu Santo Evangelio y obtener de su lectura gran provecho para nuestra alma. Dios es amor. Es lo que decía este apóstol, este evangelista que escribió este Evangelio de San Juan. Fíjese bien, hermanos, este discípulo que nos representa a todos tuvo el honor de que vio morir a Jesús. Fue el único, los demás huyeron por miedo. Él estuvo ahí al pie de la cruz junto con María, la madre de Jesús, y las otras mujeres que le acompañaban. Y este tuvo la dicha de que Jesús le encomendara a su madre, le diera a su madre. Y haciendo esto, Jesús en aquel tiempo nos la dio a todos para que fuera nuestra madre. Y Él se encargó de cuidar a nuestra Madre Santísima hasta que ella fue llevada al cielo. Este discípulo, hermanos, somos cada uno de nosotros. Nuestro Dios nos ama a todos y Él desea que nosotros seamos como Él, que le obedezcamos, que busquemos darle gloria a Él y que busquemos hacer su voluntad en todo momento. Fíjese bien, este santo, cuando iba a compartir algún tema, siempre decía: ámense los unos a los otros. Y le preguntaban por qué siempre decía lo mismo, porque eso fue lo que Jesús mandó, que nos amáramos los unos a los otros. Y dice aquí que si cumplimos ese mandamiento, estamos cumpliendo todos los mandamientos y todo lo demás vendrá por añadidura. Ojalá que nos esforcemos, hermanos, por cumplir este mandato de nuestro Dios, que es amarnos los unos a los otros y dejar todas las rivalidades, todo lo que nos aparta de nuestro Dios. Ojalá que imitemos el ejemplo de este santo apóstol y que pidámosle a Él para que nosotros seamos dóciles a esa voluntad y que estemos dispuestos a cumplir lo que Él quiere siempre, nuestro Dios, en nuestras vidas. Que San Juan Evangelista ruegue por nosotros para que cada día seamos más amorosos y que haya un deseo grande por engrandecer a nuestro Dios, que Él sea conocido y amado y servido como tiene que ser. Que la Madre de Dios le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que se encamine. Paz y bien. Dios les bendiga a todos.